Vamos a intentar comunicarnos nuevamente. Decíamos, Jorge Elbaum es doctor en ciencias sociales. Aquí estamos. Sí, Jorge, gracias por estos minutos. Estábamos, bueno, haciendo una suerte de previa, ¿no? Preguntándonos, por qué esta hazaña contra China, ¿no? Por parte del atlantismo, de la OTAN, de Estados Unidos. Y bueno, la verdad es que es muy interesante tener la oportunidad de conversar con vos, Jorge. Has escrito una nota muy interesante en página 12, demonización de China, y queremos sumergirnos en estos conceptos que vos has vertido y que, bueno, al no ser socio de este importante y prestigioso diario, me quedé con ganas porque llegué hasta determinado nivel de lectura, después no pude seguir. Bueno, en principio, en el lugar donde trabajo te diría que te asocies. Gracias. Pero Dale. al margen de eso, bueno, compartir con vos y con tu audiencia una reflexión acerca del momento geopolítico, ¿no? Estamos viviendo un momento clave, una encrucijada a nivel global, porque por primera vez en un siglo un país desafía a Estados Unidos en el aspecto económico. La realidad objetiva es que durante la Guerra Fría hubo un desafío de índole bélico de la entonces Unión Soviética, pero de ninguna manera dicho desafío fue acompañado por una competitividad económica por parte de la ex Unión Soviética. En este caso, efectivamente, la República Popular China ha logrado tener una economía, sobre todo en el plano industrial, superior, bastante superior a Estados Unidos, medida por cualquier frecuencia que uno pretenda, por ejemplo, la del Producto Bruto. Hoy China es la primera economía global en términos de producción industrial y todavía está debajo en general de Estados Unidos, porque Estados Unidos lidera la economía en términos financieros y de servicios, pero si uno mide solamente la producción, obviamente China ya sobrepasó a Estados Unidos y todos los organismos internacionales, y no hay nadie que discuta la hipótesis de que China va a pasar a Estados Unidos en los próximos 10 años en total. Cuestión que eso pone muy nerviosos a, no solamente a Estados Unidos, sino a Occidente, ¿no? Y bueno, en el marco de una casi manotazo de ahogado de Donald Trump, de los últimos 3 gobiernos de Estados Unidos, pretenden desbancar a China, ahogando su comercio, generando aranceles como hace Trump, o también medidas unilaterales, si se quiere, para limitar la potencialidad, sobre todo científico-tecnológica de China. Y esa realidad se muestra en todos los eventos, por ejemplo, en este último que se realizó en el seminario hemisférico en Miami, que es una actividad esta es la 10ª que se hace, de la que participan básicamente integrantes del Pentágono, del Comando Sur, representantes de los sectores financieros de América Latina, etcétera. En el caso de Argentina participó Redrado, por ejemplo, ¿no? Sí. Y bueno, y el objetivo central del encuentro fue se hizo en el mismo momento, simultáneo, que se desarrollaba en Beijing el encuentro el foro CELAC China. Insisto, el objetivo fue demonizar y tratar de que los países de América Latina se sitúen en un lugar asociados a Estados Unidos en contra de China. Se le está haciendo muy difícil a Estados Unidos porque de los 33 integrantes de la CELAC, del Centro de América Latina y el Caribe, 20 tienen como primer socio comercial a China, tanto en importaciones como exportaciones, y muchos de ellos también ven con mucha desconfianza a los Estados Unidos por el rol que ha tenido en términos hemisféricos, vinculado a golpe de Estado, a injerencismo, a violar la soberanía política de cada uno de los países. Jorge, esto naturalmente Estados Unidos y Occidente, creo que es más correcto mencionar Occidente porque no es solo la punta de lanza, ¿no? Hay todo un cuerpo allí que acompaña
estos movimientos geopolíticos, pero se mueven, uno tiende a pensar que Estados Unidos se mueve 50 años adelante de lo que se mueven las sociedades hoy, las que caminamos por la calle. Van por delante. Ellos también tienen un mismo sistema de laburo de adelantarse mucho en esta guerra por la economía, por el comercio con China. Van dando pasos mucho más adelante de lo que nosotros suponemos. Es decir, ¿hay posibilidad de una guerra, por ejemplo, con China? ¿O buscar alguna excusa para que esto termine de manera bélica o no? Es una pregunta muy difícil de contestar. Yo puedo tener alguna hipótesis, como otros analistas internacionales. Por supuesto que cuando uno hace escenarios futuros, uno se tiene que plantear todos los escenarios, ¿no? Estamos hablando de dos potencias nucleares. Digamos, la causa por la cual Estados Unidos hoy quiere retirarse de Ucrania, claramente es porque es imposible vencer a la Federación Rusa. Es imposible porque tiene el 52% de todas las ojivas nucleares, no por otra cosa. Entonces, si bien Rusia no apeló a ninguna de sus armas estratégicas en términos nucleares, bueno, imaginemos que China también tiene ese poder disuasorio en términos nucleares. Cuestión de que sería realmente una locura, porque estaríamos hablando, por supuesto, de una hecatombe con decenas o centenas de millones de muertos. En la Guerra Fría, que también existía como escenario la posibilidad de una conflagración nuclear, la situación se ubicó en términos de equilibrio disuasorio, se llamaba, dado que justamente tanto la Unión Soviética como Estados Unidos tenían capacidad nuclear, y es lo mismo que sucede en relación a China y a Estados Unidos, más teniendo en cuenta que Rusia es un socio estratégico de China, ¿no? Entonces, por supuesto que podría pasar, sobre todo con personajes desquiciados mentales como Donald Trump, ¿no? Que son capaces de cualquier cosa, pero la veo difícil. Lo más probable es que Estados Unidos continúe con esta lógica de tratar de ahogar a China y no pueda, porque la realidad es que China no tiene deuda, mientras que Estados Unidos tiene una deuda del 120% de su Producto Bruto, es el país más endeudado del mundo, tiene graves conflictos internos en términos de una sociedad con 40 millones de pobres, con casi 30 millones de adictos. Es decir, los problemas realmente de Estados Unidos son superiores a los de China, que además tiene una demografía diferente, ¿no? Estamos hablando de que China tiene 5 veces, más o menos 4 veces la población de Estados Unidos, y que ha logrado, a partir de una estrategia de cooperación regional, mantener buenos vínculos con el sudeste asiático. Por ejemplo, podemos ver el caso de Vietnam. Muchas de las empresas chinas tienen también residencia en Vietnam para eludir los aranceles que se produjeron en el 2016, que impuso Trump. Se mudaron enfrente, digamos, o al sur a Vietnam, y lo mismo pasa con otros países de la zona. Así que esto va a ser, sí, de larga data, hasta que alguien, y creo que Estados Unidos, asuma que no puede competir, por lo menos en ese rubro, con la República Popular China. Jorge, me dice un amigo, ¿viste lo que está haciendo China? ¿Y qué le digo? ¿Viste lo que está haciendo, no? Está haciendo peronismo. Está haciendo peronismo. Esa es la primera que te quiero decir. Y la otra es, China tuvo un momento de meseta y ahora pegó el repunte en lo comercial, en la producción. ¿Cómo entender el comportamiento de China en el escenario mundial y si ha tenido altibajos? A ver, empiezo por la última pregunta y después voy a la de Mao Perón, ¿no? Sale. La realidad es que no. Si uno mira la curva de crecimiento económico de China desde 1949, que Mao tomó el poder, es una línea constante, medido, pongámosle, por PBI. La realidad es que la primera etapa, cuando desde el 49 hasta el 79, ¿no?
pero Mao muere en el 78, ¿no? Pero en esa primera etapa la curva no es lineal, ascendente, quiere decir, no es un crecimiento permanente, tiene el momento, por ejemplo, de los 60, de la llamada revolución cultural, hay un estancamiento, pero si uno estiliza la curva, es decir, hace un promedio de esa curva, ve un crecimiento constante, sobre todo en términos de industria pesada, que es lo primero que se necesita para una industrialización. Me refiero a gas, petróleo, electricidad, aluminio, máquinas, herramientas, etcétera, etcétera. Todo eso se desarrolló durante la primera etapa. Ahora, cuando Estados Unidos incorpora, digamos, acepta la incorporación de China se acepta a China en el año 79 como miembro pleno de las Naciones Unidas, se reconoce, Kissinger y Nixon viajan a China y tratan de separar a China de la Unión Soviética, cosa que logran, eso sí es cierto. En ese momento China empieza a aprovechar el neoliberalismo, es decir, la desterritorialización de las empresas de Estados Unidos, por ejemplo Apple, digamos, para dar un ejemplo, que el 100%, hoy el 50% de los Apple se hacen, de los teléfonos celulares de Apple se hacen en China y el otro 50% en Vietnam, ¿no? Empezó a aprovechar por su exceso de fuerza de trabajo. Claro. Y en ese momento a las empresas norteamericanas les convenía mucho, porque salía la tercera parte, un salario en China que en Estados Unidos, se trasladaron, pero hoy ya no es así, hoy sale lo mismo, porque ya los trabajadores chinos ganan igual que los trabajadores de Estados Unidos. La diferencia hoy es que China produce más o menos unos 50.000 ingenieros por año y Estados Unidos produce 12.000. Entonces ahí tenemos una diferencia enorme de captación de recursos humanos técnicos de alta calidad para un nivel empresario. China tiene en este momento 57 millones de empresas privadas, repito, 57 millones de empresas. Todas esas empresas están, de alguna manera, tienen una intervención estatal, más allá de ser privadas, de una especie de comisario político que vela por los intereses de los trabajadores de esa empresa enviados por el gobierno y por el Partido Comunista. Es decir, que una sociedad bastante integrada, con un coeficiente de Gini, es decir, con niveles de igualdad bastante grandes, superiores a los de Estados Unidos, en el sentido mayores niveles de igualdad, de equidad, trabajo pleno, cero desocupación, cero inseguridad, por supuesto que hay delito, etcétera, pero comparado con Estados Unidos es absolutamente, la tasa de homicidios cada 100.000 habitantes es la tercera parte que Estados Unidos. Ajá. Entonces, bueno, estamos frente a dos modelos societarios y ahora te contesto la primera. Dale. La realidad es que Perón es elegido en el 45, sí, y Mao llega luego de la larga marcha en el 49 al gobierno, expulsando a los sectores nacionalistas de Chiang Kai-shek que se refugian en Taiwán desde ese momento en el 49, ¿no? La política de Mao es la política del Partido Comunista, digamos. No tiene mucho de peronismo, digamos. Es un poquito más estricta, un poquito más rígida. Lo que sí tiene en común probablemente es la no injerencia, el respeto a la soberanía de terceros países y la exigencia a terceros de respetar la propia soberanía. Por eso tanto Mao como Perón, por eso Perón citaba tanto a Mao y fueron parte. A ver, se cortó un poquito. Jorge. Inicio de los 50, ¿no? Pero por supuesto hay coincidencias, sobre todo en el ámbito estratégico e internacional, aunque no tanto en la política local, porque el plan quinquenal peronista tenía niveles de orientación menores que el que tiene el Partido Comunista, que hace planes quinquenales muy
muy orientados en todas las dimensiones de la vida social. Jorge, la última, agradeciéndote enormemente este tiempo. ¿Cuánto está perdiendo Argentina del tiempo que empezó a correr desde que Javier Milei rechazó la participación, el ingreso al BRICS? ¿Qué está perdiendo la Argentina? Muy buena esa pregunta, muchísimo. Es muy difícil contabilizarlo, pero hoy podríamos tener el doble de exportaciones a China, podríamos estar, como está haciendo otros países, acuerdos estratégicos de inversión industrial de empresas chinas en la Argentina, podríamos contar con esos 5.000 millones de dólares que nos prometieron los chinos para armar las represas en el sur, que no creo que los larguen ahora de ninguna manera, porque, bueno, el gobierno argentino se comporta muy mal con China. Recordemos que en la CELAC última, en el foro que se hizo en Beijing, de los 33 países que componen la CELAC, Argentina fue el único país que no firmó la declaración, una afrenta que los chinos, a diferencia de otras realidades, tienen una memoria de elefante, digamos, ¿no? El nivel de... al mismo tiempo le piden la continuidad de los swap, que es una especie de crédito que existe en el Banco Central, que son 17.000 millones de dólares, casi la mitad de toda la guita que hay en el Banco Central. Hacen esa afrenta, rompen con los BRICS, Milei rompe con los BRICS, o sea, obviamente que cualquier gobierno nacional y popular que venga, que pida su reincorporación a los BRICS, seguramente se la van a dar, pero todo este tiempo perdido para el desarrollo argentino, sobre todo pienso en términos científicos, tecnológicos e industriales. China no solamente está dispuesta a comprar soja, China está dispuesta, como lo certifican la experiencia, por ejemplo, de Venezuela, de Bolivia, de Brasil, sobre todo, de Perú. En Perú, China invirtió en este momento en total unos 15.000 millones de dólares armando el puerto más importante de toda América Latina, que es el puerto del Chancay. Están armando ahora, junto con Brasil, trenes de alta velocidad desde el Atlántico al Pacífico para que lleguen al Chancay, pasando por Santa Cruz de la Sierra y La Paz. Es decir, el nivel de atraso que nos genera esa ausencia de pragmatismo, porque uno puede no estar de acuerdo con las políticas internas de los otros, pero tiene que estar interesado en las propias, en lo que le interesa a la Argentina. Claro. Bueno, lamentablemente en este caso tenemos un gobierno ideologizado, claramente fascista, que todo lo que resume o vincula con un partido comunista, en este caso con China, lo ha dicho Milei en varias oportunidades, le rechina y además obedece a los intereses de Estados Unidos. Milei no es el presidente de Argentina, Milei es el embajador plenipotenciario de Washington en este país, y la política exterior de este país no se hace en Argentina, sino que se hace en el Pentágono y en el Departamento de Estado. Ahí me diste el título, tremendo, tremendo. Jorge, gracias por estar con nosotros. No, por favor, un fuerte abrazo. Abrazo grande, hasta pronto. Jorge Elbaum es periodista, es doctor en ciencias económicas, ¿no? No, ciencias sociales. Doctor en ciencias sociales, periodista, escritor, escribe en Página 12, es un lujo seguirlo, leerlo y tener estos minutos ni hablar, ¿no? Así que, bueno, gracias.